hablando del occidente. Todo lo que compone el occidente, Estados Unidos, toda Suramérica. Que esto es más de nuestro lado, como está diciendo. Tú vas Sí. a otras culturas, hay mucho más respeto al matrimonio, al concepto de matrimonio, cómo se, ¿verdad? Ahí se forman las relaciones. El nivel de divorcio es mucho más bajo. O sea que ahí tiene que ver con ese individualismo, Sí. en el sentido de hay que evaluar en su justa perspectiva cómo fue que se conformó y cómo fue que se apartaron realmente del pecado para entonces... Exacto, no quiero y no deberíamos Ajá. tomar juicios sin información. Ok. Sobre lo que están hablando. Ahora, sobre eso. Vamos a hacer varias pautas. Si esas personas, y vuelvo a mi pregunta antes de la pausa, vamos a establecer que hicieron básicamente lo prudente para alejarse del pecado. Dios podría bendecirlos mientras estén juntos, o sea, en el futuro. O sea, Es que podría haber restauración y podrían seguir como matrimonio futuramente. Eso podría ocurrir. Ok, este tema es no es que sea complicado, es que es profundo y toca los nervios de mucha gente. Sí. Porque mucha gente han sido ¿verdad? Lastimada, lacerada, es cierto. Tienen padres que se han divorciado. O sea, esto es el tema que si la gente, aunque no quieran verlo, es personal para mucha gente. Lo que sí quería empezar diciendo es, sí, yo no estoy de acuerdo con algunas personas que han opinado que estas cosas no se deben compartir. Parte del proceso nuestro de hablar de la gracia y la redención de Jesús son nuestros testimonios. Si verdaderamente hay un cambio en nuestras vidas. Porque eso sí glorifica al Señor y el propósito principal del Señor con nosotros. Por ese lado, ahora, dicho eso, estoy de acuerdo que no debe ser tan ligero. Hay que tener mucho cuidado. Sí, yo entiendo que sí, que los medios hay que hacerlo controversial para que te llamen la atención y te escuchen. No, hay que velar con las consecuencias. Hay que tener mucho cuidado porque a la larga, aunque yo me imagino, no la conozco, entiendo que no se presentan como ministros, pero son cristianos, saben que hay personas no cristianas escuchando. Hay que ser sabio porque a la larga no se trata de lo que a uno le guste. Lo que pasó, la controversia que ha creado. Entonces, ¿cuál es el fin tuyo? ¿Acercar a la gente al Señor o ser controversial por ser controversial? Si ese es el fin, si realmente quieres edificar, pues claro. Tener mucho cuidado. Hay muchas lagunas. Yo no sé cuál fue la intención del corazón. Por cierto, vamos a hacer una pausa en ese tema antes de continuar con la pregunta que le hice, porque vi argumentos interesantes en esa línea donde decían nuestra comunidad de fe no debe de sorprenderse, los que son cristianos deben de sorprenderse porque constantemente estamos escuchando testimonios como ese, o a lo mejor hasta para alguna gente hasta peores, porque si esto es malo o es fuerte, no hemos escuchado gente que ha asesinado, que ha matado, que ha entregado, y están en un altar testificándolo. Hay que tener el mismo cuidado allá. Es el mismo Nicky Cruz. Lo menciono porque aquí en Puerto Rico lo apreciamos y lo conocimos. Y fue bien explícito en algunos momentos. A lo mejor ahora modificado. Para mí hay diferencias. Para mí hay diferencias claras y crasas. Porque la situación, yo puedo entender una historia como la de Nicky Cruz y como la de muchas personas que hoy en día sirven a Dios y que tienen una lista interminable de asesinatos. Pudiera ser ese el caso. Lo que pasa es que aquí estamos hablando que se supone, conforme a lo que ha salido del reel, y si mal me expreso, es en base a lo que sale del reel. Si las personas son cristianas y le están sirviendo a Dios, ¿cuál fue el motivo de que se entró en una relación de adulterio? Si se supone que el amor es amor. El amor es amor. Bueno, Dios es amor. Entonces, y a donde yo quiero llegar es lo siguiente. ¿Cómo es? ¿Qué produce la motivación? Que yo creo que es lo que menciona usted, doctor, en términos de que debemos conocer los detalles internos y lo que yo decía ahorita. ¿Qué provoca a que una pareja que en un altar se casó y se unió en matrimonio
¿qué provoca que una de esas dos personas entren en una relación de adulterio conociendo al Señor? Y entonces, ¿cuál era amor real? ¿Donde dije sí en un altar o a la que después más adelante entré en adulterio? Yo lo puedo, eso sí yo puedo, Porque me entonces, atrevo. porque si eso no es así, ¿cuál fue la motivación? No. Si la motivación fue un deseo de la carne para poder, una necesidad biológica, como la llaman los médicos, de que dos personas se unan para que tengan sexo. Sí, porque le llaman necesidad biológica, ¿verdad? Entonces, hubo una necesidad. No se puede controlar. No se puede controlar. Que había testosterona o el estrógeno y todo lo que involucra. Sí. Entonces, para contestar, la realidad es esta. La mayoría de los divorcios, para empezar, hoy en día el 60-70% del divorcio lo empieza la mujer, no el hombre. Ha cambiado la estadística. Número 2, las razones principales por que ocurre un divorcio es porque hay una falla, una situación interna. No es el fin. En otras palabras, no es una búsqueda biológica, ¿verdad? De que quiero tener sexo con otras personas. No, es sí, empieza por lo financiero. Es un síntoma, exacto. Puede ser, dice que hay uno de los divorcios es la parte financiera. Exacto. Empieza por ahí, hay otras categorías. Que hay personas que son patológicas, y lo digo con la palabra propia, psicológica, que todo puede estar sumamente bien en la pareja, ¿verdad? Como casado, y aún así buscan otras parejas. Sí. Y ya esos son desórdenes de personalidad, ya es un problema patológico, psicológico, pero esos son la minoría. La mayoría, cuando ocurre un divorcio, es ya un síntoma de que las cosas llevan mucho tiempo mal en la relación. ¿Sabes? Pero esto me trae otra vertiente también. Entonces, ahora, lo que sí yo puedo decir. Porque esas son las que llegan al divorcio, pero las que pudieran recurrir las personas, no estamos juzgando, que pudieran entrar en el adulterio, pero no se divorcian. Entonces, eso es otra vertiente. Yo le doy mucho respeto y admiración a la persona que se queda y decide perdonar. Porque la verdad que tiene una valentía impresionante. Sí. Y está viviendo en carne propia y los casos que lo que Jesús nos manda a hacer, que es perdonar. Ahora bien, lo que sí yo puedo decir, porque nos pasa a todos nosotros, si estás cayendo en un patrón de pecado, tu vida de oración está o bien débil o no existente. No me puedes decir a mí que estás buscando la presencia de Dios continuamente, claro, y a la misma vez estás cometiendo adulterio. Sí, hay una, o sea, esto viene, no es, yo sé lo que quiso decir Jerry, pero no pasa así de esta historia o de este escenario al otro día a ese otro escenario. Eso no ocurre así. Solamente con las situaciones de personas que tienen problemas de desorden de personalidad. Sí. Claro. Pero es el problema. Ya es otro tema. Ya es una enfermedad, ya es un problema. Pero va a pasar porque hay un deterioro en ese escenario que no sabemos si ese fue el escenario, pero basándome en ese escenario que está explicando Jerry, de que ambos hayan sido cristianos, se casaron y más adelante tuvieron este problema de adulterio. No pasa, bueno, repito, de un día para otro no pasa. Hay varios factores. Añadiendo eso que está diciendo de los problemas que pueden estar surgiendo internos, ese deterioro no estamos espiritual. No es justificando. Está poniendo varios escenarios. El deterioro espiritual es progresivo en el proceso. Correcto. O sea, va deteriorándose poco a poco hasta el punto donde puede más, se va sumando la problemática interna matrimonial hasta llegar a la puerta, que le abre la puerta a este tipo de situación. Ya en ese punto, tendríamos que decir, esta gente que están en ese ambiente, podríamos llamarlo cristianos en ese punto. En ese punto que ya hay un deterioro de ambos o de uno, podríamos llamarle cristiano. Ahí abre la puerta. O ya se apartó. No, por eso, ahí abre la puerta y ahí no hay tiempo para, ¿verdad? De trabajarlo, pero sí, cada denominación, igual que la Iglesia Católica, sobre eso lo tienen bien claro y definido, y hay, ¿verdad?, diferencias teológicas
a lo que tú dices, algunos pues están en proceso, otros dicen, no, tú estás apartado. Yo cuestionaría, porque por ejemplo, yo he escuchado personas que dan su testimonio que antes de casarse estaban fornicando. Bueno, perdón que lo diga así, pero ellos mismos lo dijeron, no, parecíamos conejos. Se casan, y esto era porque se estaban divorciando años después. No se divorciaron por adulterio, se divorciaron por orgullo los dos. O sea, y esa persona, mientras que yo estaba dándole consejería, empieza a molestarse con Dios y me dice, ¿cómo es posible que Dios haya permitido esto? Y yo la miro y para. Dios nunca estuvo en tu relación cuando empezaste como novio. Tu misma confesión fue que están como conejos. Así que obviamente tú no tienes temor de Dios, ni tú ni él. Yo los vi como pareja y ustedes nunca hicieron altar en la casa. O sea, Dios no era primordial en tu casa. Y ahora es culpa de Dios. No, asume tu responsabilidad. Y ahí le dije, y by the way, estás pecando al divorciarte de él. Porque este divorcio es por orgullo. No, aquí no hay abuso, aquí no hay abandono, aquí no hay adulterio. Simplemente los dos están tan orgullosos que no quieren ceder y no quieren cambiar. Y pues, entonces, y eso yo sé que es incómoda porque hoy en día desafortunadamente, hemos permitido y hemos normalizado el divorcio. Sí. Supongamos si ya podemos tener una idea que si no tenían estos criterios claros, no estaban dentro, no le estaban sirviendo a Dios. Eso es un escenario que es diferente y a lo mejor la gran mayoría, entre comillas, podría entender que pues si se convirtieron ya teniendo esa vida pasada, pues Dios los podría bendecir, ¿verdad? Para el criterio de ellos podría bendecirlo y se entiende un poquito. Yo sé que hay sus diferencias, ¿verdad? Algunos podrían pensar que sí o no, pero bueno, podrían entender más o menos. Ahora bien, supongamos entonces, o vamos a poner el mejor escenario para llegar a ese punto de que realmente Dios, pues pasamos por esta situación y pues nos ha bendecido o simplemente por su gracia, por su misericordia, pues hemos llegado aquí, hemos llegado juntos y vamos a seguir juntos y sentimos que Dios nos ha bendecido después del arrepentimiento. ¿Cuáles son los criterios que debió de haberse reunido para llegar a ese punto? Ya mencionaste que debieron de haber ido a a sus parejas anteriores y pedir perdón. Porque estamos presumiendo, por ejemplo, oye, y si la esposa anterior del caballero, ella había cometido adulterio. Por eso, pero... O sea, el punto es... Pero ¿qué puede? Hay que tener mucho cuidado. Está bien. Lo estás sobresimplificando. No lo estoy lo que quiero es dar un ángulo y una idea de qué debe de ser lo correcto en una posición como esa para llegar a ese punto. Si yo puedo decir que mi esposa y yo, usando ese ejemplo, pues Dios me ha bendecido, ¿ok? Que pagamos un precio, que cometimos errores, que fuimos y pedimos perdón, hoy es otra historia. Para llegar a este punto, ¿qué debió de ocurrir siendo correcto? Okay. ¿Qué debió de ocurrir? No estamos diciendo qué ocurrió. Es que no voy a contestarlo de esa manera porque es presumir saber lo que pasó. No, pero no estoy hablando de ellos. No estoy hablando de ellos. Estoy hablando para llegar a ese punto. Si fuera yo, bueno, olvídate, yo. Es que depende de la denominación a que pertenece. Para ser sincero. A ese nivel. A ese nivel. Porque en la iglesia pentecostal, como la católica, aunque tú te hayas arrepentido, está bien, estás arrepentido. Dios te perdona, pues las consecuencias son, ahora no te puedes casar. Porque el adultero fuiste tú, como dijo la hermana. Y esa es la posición teológica de algunas denominaciones pentecostales, definitivamente de la iglesia católica. Otras iglesias históricas son un poco más, ¿verdad?, más flexibles sobre eso. Y dicen, bueno, si hay un verdadero arrepentimiento, pues sí, Dios puede restaurar porque a la larga Dios
nos restaurar, todos somos pecadores, todos hemos ya corto a la gracia de Dios, como dice Pablo. Ahora, la parte compleja de esto es que el problema estriba no del final, el del comienzo. Y si ya tenemos una mentalidad que el divorcio es permitido, y yo he escuchado muchos psicólogos cristianos que lo han normalizado, que simplemente, hermano, ya que no quieren trabajarlo, pues mejor que se divorcien, que es mejor para los nenes. Es que es un mito que se ha demostrado que, de hecho, aún tú no amando a tu pareja, por amor a tus hijos, le conviene mejor a tus hijos para su desarrollo emocional, psicológico, que te quedes casado. Esto es obviando abuso. Simplemente no se caen bien ya. No me siento a gusto. Es mejor que se queden casados por el bien del bienestar psicológico de tus hijos que divorciarse. Ya las estadísticas han salido. Pero eso no nos conviene, porque se trata de mí, ¿verdad? Se trata de uno. Y yo me quiero ya salir y que pague la consecuencia de los nenes. Y eso no lo vemos, pero eso es lo que sucede. Entonces, el problema es de dónde empieza tu corazón. Entonces, tú realmente estás buscando de Dios, que es lo que Pablo está diciendo a los corintios. Que ahí quiero contestarle a las personas que están diciendo que hay una diferencia. Como que yo lo entiendo más si no conocía o sea, no eran cristianos antes, y versus si eran cristianos hicieron el acto. Uh-huh. Pero ¿qué tú haces con Corintios? Es una iglesia a que Pablo está escribiendo y le está diciendo paren de pecar. Y es peor aún el pecado que ahí le está señalando. Entre todos, uno es incesto. De gente que son cristianas. Y Pablo está diciendo, oye, ustedes saben más que esto. Simplemente arrepiéntense. No es que pidas perdón y sigas haciéndolo. Es arrepentirse. Y parar. Y corta, y te separas. Y te separa. Ok, y continúas. Hay que continuar. O sea, la vida no se detiene ahí. Una de las consecuencias que estamos hablando fuera del aire. Si me retiro del pecado, si me voy alejando, mi matrimonio puede ser bendecido, puede restaurarse. Dios puede restaurar, pero es más reflejo no de qué lindo tú eres, cuán santo tú eres. Yo creo que ahí domina la molestia. Claro. Viene más del corazón misericordioso y de bondad de nuestro Señor. Oficial. Y el Señor te puede amar lo suficiente y aún decirte, como dice Pablo, vas a tener consecuencias. Las consecuencias yo te sigo bendición porque yo te amo, pero va a haber cosas. No tuve, por ejemplo, quién sabe si habían planes que Dios tenía para él que ya no van a suceder por lo que hizo. Sí, eso puede. Igual que con ella. Y eso nos pasa a todos nosotros. Sí. Y ahí yo uso a David como ejemplo. O sea, David, esta es la parte que la gente no entiende. David, cuando quería hacer el templo, ¿y quién mejor que David para construir el templo al Señor? ¿Y qué le dice el Señor? No. Tú no lo puedes hacer. Claro. ¿Y qué le dice? Hay sangre sobre tus manos. Y yo sé que mucha gente dice, no, porque como fue guerrero, y eso no tiene sentido, porque en la guerra el mismo Dios le decía, vete y ataca, vete, yo estaré contigo. A lo que Dios se está refiriendo es, para que vean las consecuencias, porque Dios decía, este es un hombre detrás de mi corazón. Sí. Uh-huh. David, los salmos decía, yo soy inocente delante de mi Dios. Después de lo que él hizo, porque ya sabemos, es porque la sangre que Dios le está sacando en cara, dice, tú mandaste a matar a un hombre. Para estar con una mujer, con su esposa. Y eso pasa con todos los pecados. Esa es otra cosa. Hay que entender que eso no es simplemente o tan solo, debo decir, el adulterio. Con todos los pecados siempre va a haber consecuencias. Que Dios perdona, Dios te va a perdonar. De que tú puedes perdonar a otro, Dios puede perdonar a otro, pero el proceso vas a pasar. Y en ese proceso Dios te va a ayudar. Eso está ahí. Una cosa no invalida a la otra. Creo que a lo mejor lo que no se va a decir en un corto tiempo son las consecuencias que pudo haber pasado para llegar a ese punto. Sí. Entonces, la mayoría, yo no simpatizo en la forma que lo hicieron, no simpatizo con el contenido que ellas hacen, no apruebo muchas de las cosas. Incluso anteriormente hablé de que hay que tener cuidado con cómo se dice las cosas, en qué ambiente, cuál es la intención, todo eso tiene ahí, todo eso está en la olla.
Y como dije, la realidad es que no vamos a saber cómo fue que sucedió todo, para saber si de verdad ellos sienten que después de una serie de consecuencias han pagado el precio, han estado pagando el precio por X cantidad de tiempo para hoy poder decir, sentimos que Dios nos ha restaurado y que Dios nos ha bendecido. El tema de adulterio puede ser. Es más complicado. No, estoy de acuerdo en esa perspectiva. El tema, mientras que estaba hablando, me vino a la mente que es más fácil el tema de fornicación que el tema de adulterio. Porque la fornicación está en esas dos personas. Y en la misma Biblia te dice, en lugar de fornicar, simplemente cásate. Sí. O sea, ya cásate. Pero, por ejemplo, yo uso el ejemplo de Yuri, la cantante, porque esto es un testimonio de que ella misma había. Sí, pues aquí hubo, hace un tiempo atrás lo lanzamos. Ella ha hablado de que cuando ella se convierte, ya ella estaba en relación con Rodrigo, o sea, se están acostando, etcétera. Y los dos sentía convicción de parte del Señor y los dos tomaron una decisión como pareja de no volver a acostarse hasta que se casaran. Sí. O sea, ahí tú demuestras, hay un verdadero arrepentimiento, hay un verdadero compromiso de que entonces vamos a honrar al Señor, ¿verdad? Porque están aceptando al Señor. Y literalmente, y quiero aclarar, no fue que dijeron eso, porque yo sé que van a decir, a la semana se casan. No. Fue casi al año que se casan. Sí. Y ella lo dice que ella sinceramente, si se sincera en la entrevista, y para ella fue difícil, ¿verdad? Porque esa era para ella un tema difícil. Eso es más fácil de entender, el tema de adulterio. Entonces yo conozco, porque el adulterio incluye dos familias a veces. En este caso es solamente una familia y ella sola. Y puede haber hijos envueltos. Ya es que se mezcla un montón de cosas. Es muy, muy complicado. A veces nos enfocamos más en la persona, ¿verdad? Que es el pecador. Y en esta sociedad hoy en día, hemos minimizado nuestras responsabilidades como pecadores. Porque decimos, ya yo pedí perdón y se acabó. Sí, no queremos las consecuencias. Lo que hemos estado hablando. Yo creo que ahí, a mi entender, estriba mucho de todo esto. Del adulterio y de otros. No tan solamente del adulterio. Todo estriba en que cómo te haces responsable de las consecuencias que tienen tus acciones. Eso va a implicar obediencia, va a implicar arrepentimiento, va a implicar hasta, bueno, como iniciamos, hasta gracias a Dios por su redención en mí, en mi transformación, en el cambio de pensar, que ahorita lo mencionaste, ¿verdad? En la transformación, para yo empezar a rechazar y a lo mejor alejarme de muchas cosas que me van a ir afectando, y a veces alejarme de cosas que para la sociedad o para la región podrían ser no pecados, pero a mí me afectan. Sí, porque es un trato individual. De tu proceso de mi proceso de transformación. No tiene que ver con que, no, si voy ahí, no es que no me conviene porque estoy en ese proceso de transformación. Hay cosas donde no debo de coquetear, pero ¿cuándo es que reconozco eso? Cuando quiero obedecer, cuando quiero hacer lo correcto. Y ahora que me está mencionando, me viene a la mente que a mí no. Vamos a darle el beneficio de la duda, ¿verdad? Que hubo un verdadero arrepentimiento del video, de ambas partes, y genuinamente le pesa lo que hicieron. Hay sus consecuencias, etcétera. No nos debe sorprender de que si es genuino, de que Dios sí puede usarte como testimonio y usarte entonces para aconsejar a otros. Mira, no haga lo que yo. No usa a mí como ejemplo. Úsame como ejemplo de lo que no deberías hacer. O sea, aprende de cabeza ajena. El ejemplo que a mí me encanta, me siempre ha impactado, que tú lo has tenido aquí, a Luis y Cynthia Roy, que tiene el ministerio Restaurando la Familia. A mí me chocó tanto cuando escuché el testimonio de ellos, pues cuando los conocí en persona, son las personas que se aman, y es un amor tan bello entre ellos dos. Cuando me dicen a mí que era una pareja que se abusaban a nivel que se sacaban sangre de ambos. Y yo me escandalicé cuando me decía, ¿cómo tú vas a decir esa cosa de esos dos? Y literalmente la hermana me dice, ese es su testimonio.
de escribir un libro sobre eso. Pero ahí tú ves el fruto de un verdadero arrepentimiento de ambos Claro. y de un proceso verdadero, genuino del Espíritu Santo. Y ellos nunca hablan de eso con orgullo, nunca lo hablan, todavía le pesa, que es una realidad en sus vidas. Claro. Y a veces ahí tú ves si es genuino o no, la forma que tú hablas de ese momento en tu vida. Si lo estás haciendo justificándote o lo estás haciendo, diciéndolo, reconociendo, oye, estuve mal. Sí. No validando. No eso. validándote Ujú. o excusándolo, sino estuvo mal. Claro. Años atrás, un hermano me dijo, fornicó, no conocía al Señor, había fornicado, y empezó a decir a los jóvenes que como Dios usa todo, incluyendo ese pecado, para él poder hablarle a los... Y yo lo paré y yo, hermano, no, tú pecaste. Ese es el testimonio tuyo. Estás mal delante de Dios y Jesús te salvó. Ese es el testimonio. No es que Dios permitió que pecaras para ver tú poder hablarle a los jóvenes ahora. Sí. Y ese es el problema que estamos teniendo hoy en día en nuestro hemisferio, de que cada cual es teólogo, cada cual toma sus propias opiniones y se presta para lo que hemos visto.